Estamos al aire, Tulio. Ay, Dios mío. Tulio, estamos al aire. Hola, buenas, bienvenidas, bienvenidos. Para quienes es su primera sesión, esto es el Grupo de Estudios Política Alimentaria, que hoy, antes de comenzar, empecé a sacar la cuenta y hace 6 años ya que nos juntamos todos los meses para hablar de algún tema de política alimentaria ampliamente definido. Y hoy día es una sesión especial que la hacemos en cooperación con el proyecto de fondos de Isabel Aguilera, al igual que yo también del CEDER Lagos, y voy a dejar que Isabel haga las presentaciones de los invitados internacionales. Muchas gracias, Yael. Bueno, buenos días. Es para mí muy placentero estar aquí en esta casa que tan amablemente, cariñosamente ha acogido mi proyecto, que es el que financia que puedan estar aquí mis queridos colegas José Antonio y Gustavo. Nosotros nos conocemos de hace bastante tiempo también, yo diría que más de 6 años, cuando estábamos haciendo el doctorado en Barcelona y nos formamos con el mismo profesor Jesús Contreras, que ha hecho bastante escuela en los estudios sobre alimentación en España y yo diría que también en Europa. Nos conocimos ahí y hemos mantenido un diálogo más o menos constante durante los años, que por suerte se ha ido reactivando en estos últimos años en congresos y ahora a partir de esta visita. Yo también tuve la oportunidad de visitar Montevideo el año pasado y espero que la cosa dé de sí, se siga profundizando. Entonces vamos a hacer, hago la presentación formal. Gustavo Laborde es máster en Historia y Cultura de la Alimentación, José Antonio también, el mismo máster en Historia y Cultura de la Alimentación. Gustavo es doctor en Antropología por la Universidad de Barcelona, actualmente profesor de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República del Uruguay, y sus líneas de investigación son cultura alimentaria, identidades y patrimonio alimentario. José Antonio, mismo máster les decía, y doctorado en Alimentación y Nutrición por la Universidad de Barcelona. Es profesor en la Universidad Autónoma de Occidente en Mazatlán y en el doctorado de Gestión del Turismo, y la línea de investigación es Estudios Críticos sobre Alimentación, Sociedad, Cultura y Migraciones. Y yo soy también doctora en Antropología Social y Cultural por la misma universidad y trabajo acá en CEDER, y mis líneas de investigación son patrimonio alimentario y, vamos a decir, producción de alteridades en los consumos culturales, que es lo que voy a presentar hoy día. Entonces, vamos a hacer así la jornada de hoy. Va a hablar primero José Antonio, luego Gustavo y yo, pero entre cada ponencia hago un break para preguntas. Idealmente que las primeras preguntas sean de orden más bien aclaratorio y el diálogo, si nos da tiempo, que yo espero que así sea, lo dejamos hacia el final. O sea, la parte más de comentarios y de compartir lo que ustedes también trabajan al respecto o lo que les puede sugerir lo que vamos a trabajar, lo dejamos para el final, pero después de cada ponencia abro palabras. Muchísimas gracias por estar aquí. Adelante, José Antonio. Bueno, buenos días a todas y a todos. Agradezco primeramente a Isabel Aguilera la invitación y para mí es un honor estar aquí y compartir la mesa con queridos colegas que han inspirado mi trabajo a partir de sus aportaciones desde que nos estábamos formando y que me acompañaron bastante bien en el camino de mi formación en los estudios sociales y culturales de la alimentación, y que después pues me han guiado a llevar las reflexiones desde otro lugar. Siempre son desafiantes y retadoras sus palabras para descolocarme de las nociones que tenemos. Cuando estábamos organizando este evento, y no sé si eso sea bueno o sea malo, pero tramposamente a mí me convino que se hablara de restaurantes. Porque para mí los restaurantes son lugares que yo conozco bastante bien desde todas las perspectivas, porque algo que quizás no dijo Isabel es que yo hace muchos años fui cocinero. En realidad mi primera formación fue en gastronomía. Soy quizá un poco la academia, que no sé si es el mejor lugar, pero me recibió para seguir teniendo o desarrollando algunas reflexiones
que cuando era cocinero quizá no las tenía y no pude resolverlas, pero eran inquietudes que surgían constantemente. Me declaro como un no buen cocinero, pero sí creo que hago un intento en observar lo que sucede adentro de la cocina. Y que eso pues evidentemente me llevó también, y todo lo que hago o lo que trato de estudiar es, o lo que he estudiado tiene que ver en algún momento con los puntos de venta y la oferta. Y una de las cosas más interesantes que a mí me despertó en la reflexión es que los restaurantes por sí solos pueden ser como unos laboratorios de observación muy interesantes de diferentes segmentos, ámbitos o arenas de la realidad social que están muy bien estructuradas, jerarquizadas y que se pueden analizar de una manera bastante interesante. Y luego también la movilidad, estudiar movilidad como lo es la migración, y ahora, como bien dijo Isabel, he estado metido en temas de turismo por el programa de doctorado donde doy clase, pues también me permite, me corrobora, me interpela cómo los restaurantes pueden ser analizados como, o observados como una unidad de análisis bastante interesante para observar la realidad social. Entonces parto como de algunas premisas que pongo aquí de observación. Antes de empezar a explicar cada una de las ideas que voy a desarrollar a continuación, me parece importante aclarar que casi todo lo que yo he estudiado y lo que me ha interesado es como dentro de la cocina de los restaurantes. He tenido poca experiencia en el servicio, que aparte es todo un escenario, toda una orquesta que se despliega y que va en tiempos disímiles que lo que sucede dentro de las cocinas, ¿no? Sin embargo, creo que también hay bastantes estudios y que acá me parece que también el servicio ahora, sobre todo, al menos lo veo en México y también en lo que están haciendo en las academias anglosajonas, sobre todo que tiene que ver con lo de las propinas, los salarios justos, y que también se ha extrapolado un poco adentro de los restaurantes, que yo precisamente ahora veo, y me da mucho gusto cómo las generaciones de gastrónomos más jóvenes que yo se han realmente alzado la voz para denunciar los maltratos que pasan en la industria de la alimentaria, y que se están articulando movimientos muy interesantes desde adentro de la cocina para reivindicar un poco el oficio, ¿no? De la cocina, ¿no? Bueno, entonces como punto de partida preparé unas diapositivas con algunas cosas que se pueden observar al interior de las cocinas de los restaurantes, y los restaurantes como una unidad de análisis per se. Dentro de los restaurantes podemos identificar en la cocina que esto es ni siquiera el propio funcionamiento y la propia organización dentro de las cocinas nos establecen que podemos ver y percibir relaciones de poder, ¿no? No solamente en la mera jerarquización, sino también en el restaurante como un ente. Y voy a hacer el contraste con lo que pasa en las migraciones internacionales, de cómo son espacios de reivindicación y normalización de relaciones de poder disparejas que tienen que ver y que aparte están normalizadas para el propio funcionamiento del cocina. También es otra manera de establecer filiación en diferentes ámbitos, desde diferentes puntos. Filiación étnica, filiación de paisanaje, filiación de las identidades otorgadas y adscritas también. Y también es una manera de colorear de manera muy particular la etnicidad y el género. En mi propia experiencia he visto también cómo, y lo platicábamos con Isabel y Gustavo, cómo el género también tiene unas tensiones y unas negociaciones muy interesantes adentro de la cocina, que al menos a mí me ha tocado percibir, y he podido aproximarme de manera muy sucinta, pero he hecho el esfuerzo en así hacerlo. Otro de los aspectos interesantes que nos permiten observar los restaurantes como espacio social es que me parece que en este gran paraguas que supone la modernidad alimentaria, con todo lo problemático que puede ser el concepto, y que me parece que estamos llegando a un agotamiento de todo lo que se quiere meter como parte de la modernidad alimentaria, y que creo que es necesario desagregar
o esclarecer algunos puntos importantes, pero me parece que en el caso de los restaurantes, comunidades de análisis, nos permite considerarlos como ámbitos, espacios de modulación o de mediación de la propia modernidad alimentaria, y que se establecen o que podemos encontrar relaciones muy interesantes en cómo se construye, cómo se observa lo local en contraste con lo global. Y me parece que al observar los restaurantes también podemos decir que la construcción de lo local pues siempre va a estar o siempre va a obedecer a intereses de distintas índoles que se crean desde el canon de lo global, ¿no? En procesos sociales más amplios como la migración o como el turismo, como los estudios urbanos, porque ahora también mis intereses han sido orientados sobre todo al espacio público, a la gentrificación alimentaria, a la turistificación en entornos turísticos del restaurante, pues podemos también ver cómo los restaurantes son, no tienen que ver, son puntos de interés o nodos en la creación del territorio, ¿no? Entonces vemos espacios de apropiación y pueden ser considerados también como espacios liminales entre lo público y lo privado, que nos permite tomar el pulso de ciertas entidades, sobre todo urbanas. Y otro de los puntos más importantes también en los que quiero aterrizar es considerar a los restaurantes como pues, espacios útiles para analizar los cambios, las rupturas y las continuidades en los patrones alimentarios, en mi caso específicamente en entornos urbanos. Bueno, si esto lo extrapolamos a un proceso de movilidad más amplio, como es la migración transnacional, y ahora a continuación les voy a hablar de cuál migración, específicamente la mexicana en Estados Unidos, de ida y de vuelta, también tienen otros matices o otras consideraciones que son, pues me parece interesantes por aclarar. Dice Xavier Medina que los restaurantes, sobre todo los restaurantes étnicos en espacios multiculturales o cosmopolitas, pues pueden ser buenos escaparates étnicos, ¿no? Con todo lo problemático que puede hablar que la comida es un escaparate, ¿no? O sea, y todo lo que está implicado ahí, pero me parece que los restaurantes sí pueden ser buenos escaparates étnicos donde se dan los primeros puntos de encuentro entre diferentes culturas. Otra de las cosas o de los aspectos importantes de hablar de los restaurantes como espacios sociales transnacionales o en la migración transnacional tiene que ver con los ámbitos de negociación de los gustos. Es decir, por un lado, hacia afuera de los colectivos o de los enclaves migratorios, tiene que ver también cómo los procesos de homologación para emparejar o hacer más fácil el primer contacto con los principios de condimentación, que eso, si lo vemos desde el punto de vista desde adentro, pues muchas veces supone las pérdidas de la autenticidad, la disolución de los sabores, ¿no? O sea, para adaptarse. En el caso, y creo que, y quiero obviar, pero y es un lugar común, pero creo que el ejemplo más claro, al menos a mí como mexicano, es por ejemplo el uso del picante, ¿no? Del chile, ¿no? La modulación de la intensidad del sabor para que sea reconocible, querido, en un ámbito más amplio, ¿no? También son espacios, a mí me gusta este concepto que lo utiliza Yerko Castro, de polinización cultural. Sobre todo, y les voy a explicar hacia el final de mi presentación, un caso muy interesante de los cocineros que se fueron o que hicieron toda su vida productiva como cocineros en Estados Unidos y regresan a lugares, a municipios semirurales, sobre todo en entidades con alto índice de expulsión migratoria, y que enseñan nuevas cocinas reinterpretadas a espacios que normalmente no tienen contacto con estas cocinas, ¿no? Entonces se puede hablar de procesos de polinización cultural que tiene que ver con el cambio en la oferta y la transformación del paisaje alimentario. Luego también me parece que, o lo que he podido ver en lo que he podido estudiar, son cómo los restaurantes se convierten en instancias de legitimación de las retóricas de la autenticidad, donde la autenticidad entonces se convierte en un concepto problemático
adaptable, modificable, que tiene diferentes cánones de validación, ¿no? Y por último, me parece que los restaurantes en la migración transnacional pueden ser considerados en definitiva como espacios normativos de invención o reinvención de las tradiciones que tienen que ver con las cocinas nacionales, o bien, como vamos a ver a continuación, en la propia fragmentación y la reterritorialización de cocinas regionales que se expresan en Estados Unidos. Lo que les voy a platicar, propiamente ya entrando en el caso de estudio que vengo a presentar aquí, pues son una serie de reflexiones que empezaron con mi investigación doctoral que conduje entre 2011 y 2015. Como bien les adelantaba hace rato, pues yo de formación soy cocinero y luego me metí al ámbito de la antropología o de los estudios sociales y culturales, pues para mí era como fácil el camino. Entonces, ¿en qué consistió mi trabajo doctoral? Me fui a hacer etnografía dentro de las cocinas de restaurantes mexicanos en Estados Unidos. En un principio estaba apantallado con la etnografía multisituada de Marcus y quería seguir más bien la ruta de pueblos, municipios enteros que establecen cadenas migratorias en el semidesierto norcentral de México a California, y el sueño americano se traduce en poner un restaurante de comida mexicana al otro lado de la frontera. Lamentablemente en esa época, y no es algo que haya parado, sino todo lo contrario, el tema del crimen organizado, el narcotráfico, pues volvió sus ojos a estas personas que en la trayectoria migratoria pues eran víctimas de diferentes crímenes, y lo que pasó es que no pude hacer esta etnografía multisituada porque como un evento inédito y extraordinario se paró la circularidad migratoria. Para mí también como investigador suponía entrar en un circuito peligroso, y lo que hice entonces fue reacomodar toda la etnografía en Estados Unidos, ¿no? Seleccioné en lo que en ese momento o hasta ese momento tenía conocimiento de hacer el estudio en 3 entornos muy distintos, pero que representaban los enclaves migratorios tradicionales más fuertes de asentamientos mexicanos en Estados Unidos, aunque ahora podremos decir que todo el mapa de Estados Unidos está coloreado con migración mexicana. Si distinguimos la migración hacia California, por un lado, la migración hacia Chicago y en Houston, en Texas, ¿no? Que son los centros urbanos que tienen mayor concentración de mexicanos, ¿no? Bueno, entonces hablando ya un poco más en detalle y para proveer algunas cifras para contextualizar y para que veamos o dimensionemos de qué tamaño es la migración de mexicanos hacia Estados Unidos hoy en día, y que son datos, pues evidentemente que tenemos que tomar mucha distancia por todo el tema que implica contar personas en situación de migración, pero se estima que de diferentes fuentes obtuve estos datos. Alrededor de 40 millones de personas en Estados Unidos se adscriben como mexicanos o con ascendencia mexicana. Esto evidentemente tiene una conexión importante en el número de puntos de venta o de restaurantes mexicanos en Estados Unidos. Según, por ejemplo, la Cámara de Restaurantes en Estados Unidos es muy diferente la cantidad que establece, ¿no? Pero oscilan entre 70,000 y 90,000 establecimientos de comida mexicana al otro lado de la frontera, o sea, en Estados Unidos, ¿no? Otro aspecto y punto de interés que me parece clave es, y quizá aquí deba ser un apunte o un guiño histórico para decir que después del programa Bracero, que fue un programa binacional hacia mitad del siglo XX, donde era un programa que llamaba a mexicanos para hacer toda la ruta ferroviaria del sur de Estados Unidos y para la pizca de algodón, termina en el 60, y entonces gran parte de los asentamientos que se quedaron allá y que no regresaron van al ámbito de los servicios, y dentro de los servicios se van a la construcción o hacia la alimentación. Y entonces hoy en día eso es un presente importante que nos puede ayudar a explicar
por qué ahora en todo Estados Unidos, no solamente en los restaurantes mexicanos, sino en todo lo que tiene que ver con la industria de la preparación de alimentos, los mexicanos constituyen más de 2/3 partes de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, creo que me parece que eso es importante para dar un poco de claridad en la dimensión de la migración mexicana hacia Estados Unidos y también para ver por qué es interesante estudiar lo que sucede en las cocinas de los restaurantes, específicamente en los restaurantes mexicanos. Bueno, hablando propiamente de la variedad de restaurantes o lo que supone el restaurante en una sociedad tan compleja como la estadounidense y por qué pude ver o qué pude observar. Bueno, vemos varios procesos que suceden al mismo tiempo en los restaurantes mexicanos en Estados Unidos. En realidad el trabajo que yo hice estuvo muy enfocado en analizar, que es un hallazgo que salió de ahí, cómo se operativiza la nostalgia, ¿no? O sea, pero más allá de este plano melancólico no, allá se convierte en un punto, en una manera de agencia que habilita una herramienta de trabajo, sobre todo para sujetos que previo a la migración nunca habían tenido contacto de la cocina, entonces la evocación llama a operativizar y a una replicación de los sabores bastante interesante, pero bueno, eso lo voy a dejar un poco de lado para más bien dar un panorama quizá más amplio, ¿no? Bueno, el primer punto que es útil entender es que los restaurantes representan nodos en las cadenas migratorias. ¿Por qué son nodos? Porque nunca se va de un punto A a un punto B. Es decir, se migra, se tienen relaciones de paisanaje o parentesco, el primo que trabajaba en este restaurante, el padrino que también estaba en este, pero llegan ahí y después se van hacia otros restaurantes. ¿Por qué no podemos hablar de una relación bidireccional de un punto A a un punto B? Pues porque hay un discurso ahí que también tiene que ver con la explotación laboral, ¿no? O sea, muchas veces el paisanaje y el parentesco es una herramienta también para pagar menos, para establecer mayor horas de trabajo y sobre todo, pues que no son instancias seguras porque están ahí, se establecen unas relaciones muy complejas y muy complicadas, pero que sí funcionan como primeras fuentes de capacitación para el trabajo que después se expanden hacia otros lugares. También otra cosa muy interesante que me pareció, que es que los restaurantes articulan flujos de información culinaria que normalmente en otros espacios dentro del Estado Nacional Mexicano no suceden. Es decir, en los restaurantes confluyen gente de diferentes procedencias que se intercambian recetas, ¿no? O que conocen platos que previo a la migración no conocían. Tengo varios ejemplos que podría compartir aquí, por ejemplo, gente del norte que nunca había comido tamales veracruzanos, jarochos o oaxaqueños, y que los conocen hasta que van a Estados Unidos y que aprenden a hacerlo. Y después, cuando se van a otros restaurantes, replican esas recetas. Que también esto llevaría a otra discusión sobre las economías morales de los robos de recetas, que también es otra cosa muy interesante, y cómo se capitalizan, ¿no?, esos robos de recetas para establecer otro tipo de interacciones. Pero, pues más bien quiero dar un panorama un poco más amplio, ¿no? Y luego también, hacia afuera o lo que pasa fuera de las cocinas, es que también ver o percibir cómo están dispuestos en ciertos entornos urbanos el tipo de cocina que se establece en Estados Unidos, nos hace tomar una fotografía interesante de cómo es la relación o la percepción de los outsiders, ¿no?, de los no mexicanos hacia los mexicanos, ¿no? Y dónde están. A mí eso, a pesar de que este trabajo lo concluí en el 2015, las veces que he podido regresar a Estados Unidos hacia estos puntos, pues también me habla de la propia movilidad y de la propia percepción, de los puntos de tensión y de los espacios de reivindicación que suponen los restaurantes. Me acuerdo cuando fue la época de Trump y todo el discurso antimexicano, la comida era de los puntos más interesantes, hablando propiamente de la gastrodiplomacia y de lo que se negocia ahí, de la reivindicación de lo mexicano desde adentro, de la separación del discurso anti-mexicano, ¿no? Incluso empezaron a sacar cifras que
justamente cuando estaba más tenso el discurso de odio hacia lo mexicano, la industria del consumo en Estados Unidos marcó un cambio coyuntural que nunca había sucedido antes, que la salsa roja mexicana fue consumida por mucho más que el ketchup o el catsup, y eso pues se convirtió en un punto de discusión en diferentes esferas y realmente decían que era pues una probadita interesante de lo que pasaba realmente, ¿no? Como un termómetro bastante visible. Pero entonces, bueno, todo esto pues está relacionado en mayor o menor medida con lo que les vengo. No sé cómo voy de tiempo, ni idea, porque luego me encarrilo y ya no. Dale, yo te aviso. Por favor, sí, no quiero robar más tiempo del que se me asignó, ¿no? Bueno, hay otros procesos que son visibles en los restaurantes y que tienen que ver con las ascripciones y reivindicaciones de lo étnico, ¿no? O sea, la etnicidad evidentemente pues representa un capital interesante que puede ser apropiado pero también modificado, que me parece que en estas licencias que se dan de reinterpretar lo mexicano está la contraparte o el peso de cómo se caracteriza y se comercializa la etnicidad, ¿no? Ok, 20 minutos. Ok. Entonces es interesante ver cómo dentro de los restaurantes existe una suerte de pastiche de la construcción de lo mexicano, que en México no es operativo, o sea, que se rescatan elementos que ni siquiera son propios reconocidos como mexicanos, pero en el imaginario gringo pues está totalmente dispuesto, ¿no? O sea, los sombreros estos, los ponchos o los jorongos, incluso hasta los propios procesos de espectacularización de la cocina, que los restaurantes que venden más, por ejemplo en Chicago había uno donde tuve oportunidad de hacer trabajo de campo, donde se hacían las tortillas enfrente de las mesas, ¿no? Y entonces la comida era horrible, ¿no? O sea, bueno, pero se vendía muy bien y o sea, era algo un restaurante que siempre tenía gente porque iban a ver cómo les hacían las tortillas enfrente de las mesas, ¿no? Entonces, eso nos habla también un poco de ver cómo son estas reinterpretaciones de la etnicidad. Luego hay otro proceso, y a propósito, y para poder vincular con una de las discusiones que se va a poner sobre la mesa, de repensar las cocinas nacionales o la importancia del Estado-Nación, es entender los procesos de autenticidad como una suerte de nacionalización del sabor casero, ¿no? Es decir, ¿y cómo se corrobora que algo es auténtico? Porque me sabe como me lo hacían en mi casa, ¿no? O sea, esto sí sabe mexicano y esto no sabe mexicano. A propósito de eso, hago otro guiño hacia la nostalgia, que muchas veces eran las mejores maneras de la evocación. A mí me tocó varias veces en un restaurante familiar muy chiquito en el área de California, varias personas que no habían podido regresar a México por la situación de los documentos, ¿no? O sea, que estaban de manera irregular en Estados Unidos, decir, bueno, es una manera de transportarme al sabor de casa, aunque yo ya no pueda regresar, ¿no? Entonces, eso se convierte en un guiño hacia lo auténtico y otras maneras de entender la autenticidad en otros planos y ejercido desde abajo, ¿no? No por una marca, no por un discurso, sino por las propias narrativas de testeo de las biografías sensoriales que se encuentran ahí, ¿no? Otro aspecto interesante en los procesos sociales que están implícitos ahí tiene que ver con la generación de nuevos cánones culinarios que se activan solamente en el mercado norteamericano. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el cambio en los tiempos y los ritmos, que es diferente, ¿no? ¿Cuántas veces se come y qué se come y cuándo es lo fuerte? Y hay un proceso de adaptación de la comida y de los tiempos mexicanos hacia el lunch o hacia la cena, que pues jamás en México se pensaría que la comida fuerte se hace a las 4 o 5 de la tarde, ¿no? O sea, y que sería lo último que se come durante el día, pero entonces la cocina mexicana, como parte de sus propios procesos de inserción, ha podido establecer nuevos cánones que solo son útiles y efectivos en la migración. Bueno, aquí también es otro punto interesante de ver sobre los propios procesos que suceden, por ejemplo, con las asignaciones de género asociadas a la cocina. A mí me tocó ver cómo hay un reforzamiento de los cánones tradicionales, el elaborar tortillas, por ejemplo, ¿no? O sea,
que es una asignación históricamente la transformación del maíz ligada a las mujeres, y que hay ciertas transgresiones que suceden solo en la migración, pero que eso dinamita otros procesos de tensión que también son perceptibles en la cocina. Luego también podemos ver que se convierte en espacios de recurrencia para el continuum alimentario dentro del propio, para el propio enclave mexicano que está ahí, ¿no? Y hacia afuera, por ejemplo, con esto de las negociaciones de los gustos, son unas nuevas maneras de reivindicar la mexicanidad a través de ¿no? Bueno, en un plano un poco más macro, ¿qué podemos observar? Que encontramos nuevas narrativas acerca de la cocina nacional que se genera dentro de los restaurantes. Vemos un proceso muy interesante que es un proceso de fragmentación de la cocina nacional que se reterritorializa ahí. Entonces, ahora, por la complejidad de la propia migración, lo que vemos es que ya no solamente se ofrece cocina mexicana per se, se ofrece cocina oaxaqueña, se ofrece cocina yucateca, se ofrece cocina poblana, e incluso en los últimos años se ha visto todavía otro proceso más amplio de esta fragmentación, que ya hay cocina zapoteca del nudo oaxaqueño, hay cocina, o sea que entonces vamos viendo una fragmentación muy interesante que nos permite construir una nueva narrativa sobre la cocina nacional, ¿no? Y por último, que esa fue quizá de las preguntas que yo todavía no me he podido contestar, es que si se puede hablar de una cocina postnacional mexicana que se genera en Estados Unidos al tener ingredientes que se cultivan en Estados Unidos y que se consumen ahí, con información culinaria que viene de México, pero que todo se genera en Estados Unidos. Una cocina que no encontramos en México, que es aceptada por los migrantes mexicanos, y que solo es operativa como cocina mexicana en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que se le puede llamar a ello, no? Se puede hablar de una cocina postnacional que está ahí inscrita en este proceso de la migración. Esto fue en un primer momento esta investigación que hice. Entre 2016 y 2018, a partir de las preguntas que se quedaron abiertas y sobre todo lo que estaba viendo el proceso latente del retorno, pues me cuestioné qué pasa con los cocineros que están allá y regresan. Y no solamente los que trabajan en restaurantes mexicanos, qué pasa con toda la gente que regresa y que la edad productiva, todo su desarrollo dentro de la fuerza de trabajo fue en cocinas. Pues observamos un fenómeno bien interesante que es la migración de retorno. Bueno, aquí hay que poner de precedente, esta es una investigación que realicé entre 2016 y 2018 y que constantemente me está interpelando por lo que está pasando ahora, que tiene que ver con la migración de retorno. Hay un retorno sostenido que se aprecia desde el 2001 con lo que pasó con lo de las Torres Gemelas, el endurecimiento de la frontera. Posteriormente vino la crisis laboral y financiera del 2008, que nos dice que ha regresado cerca de 1 millón de personas de Estados Unidos a México. ¿Qué pasa entonces? Lo que yo he podido percibir, que muchas personas que estuvieron toda su trayectoria migratoria en Estados Unidos trabajando en diferentes negocios de alimentos llegan y ponen restaurantes. No son restaurantes con mucho capital, o sea, son esfuerzos propios de la migración, ponen pequeñas fondas, comida para llevar, pero que están siendo persistentes sobre todo en municipios que tienen altos índices migratorios, ¿no? Entonces lo que hice también fue, igual en el altiplano norcentral potosino y zacatecano, que los dos pertenecen al primer cinturón de expulsión migratoria, fue decidir cuáles municipios tenían el índice más alto de retorno, y pues hice etnografía ya no como cocinero, solo como comensal, que esas son etnografías mucho más cómodas, se supone, más disfrutables, y pues pude hacer algunas entrevistas, ¿no? Y yo creo que como algo común es que la puesta en marcha es un mecanismo de supervivencia más que de éxito. Son personas que regresan normalmente como regresos no voluntarios, o por deportaciones, o porque se muere algún familiar, por cuestiones de salud, y por el propio endurecimiento de las fronteras.
Entonces al regreso, pues como un mecanismo de emergencia, ¿no? De supervivencia, ponen algún negocio pequeño en las cocinas de sus casas muchas veces o habilitan de manera temporal ciertos espacios para emprender restaurantes. Ok, sí, sí, termino. Bueno, ¿qué podemos ver entonces? El cocinar en estos espacios, que son espacios liminales entre lo público y lo privado, se convierte, ahí los cocineros se convierten en agentes de difusión cultural en las comunidades a donde regresan, ¿no? Esto ha establecido nuevas maneras de comer, nuevas cocinas que antes no estaban insertas ahí, y sobre todo también en espacios de capacitación laboral para las personas que apenas van a migrar a Estados Unidos, ¿no? Y que eso se convierte, o ahí se establecen nuevos discursos que les permiten la reinserción mucho más fácil, porque recordemos que normalmente para estas personas llegan con esta noción del fracaso del sueño americano, ¿no? Porque tuvieron que regresar. Entonces es una manera como de reivindicación en la propia, reinserción. Bueno, aquí vemos, fíjense más o menos cómo son lo interesante, cómo se despliega aquí, por ejemplo, venden comida china, pero también arroz, espagueti, alitas y más, es decir, es un popurrí de cocinas que muchas veces nos marca la propia trayectoria migratoria de dónde se trabajó y lo que se despliega, ¿no? Vemos entonces que se pone en marcha un capital migratorio donde hay un desarrollo interesante de las competencias culinarias como una manera de reinserción laboral. Hay un flujo igual de información culinaria transnacional que nos deja ver todo el recorrido de los espacios donde se trabajó en Estados Unidos. Y desde otro lugar podemos asumir que los cocineros retornados se convierten en agentes sociales, económicos y de diseminación cultural, ¿no? Aquí ya encarrilado un poco hacia el cierre de mi presentación, pues las cocinas, esta reinterpretación de las cocinas étnicas en el retorno nos permite entrar en otras discusiones de la relación entre lo local y lo global, donde la información culinaria se convierte en una mercancía reproductible y que hace que se cambien los patrones y la oferta. Bueno, ya finalizo. Las adaptaciones a los principios de condimentación, y pues evidentemente hago el uso del concepto de los Rosin, favorece la apropiación de cocinas que son homologadas al paladar de las comunidades donde se inserta. Otra cosa, sobre todo este último tramo, y a propósito de lo global, que lo local no significa siempre lo nativo, y eso parece que nos permite reventar la noción esencialista de que lo local necesariamente es lo nativo. Es decir, cómo se construye la localidad, sobre todo cuando está entre estos dos mundos interesantes, ¿no? El cambio en el paisaje alimentario nos permite ver procesos de esta construcción de lo local que se entreteje con otros procesos más amplios. Y ya desde una como especie de cierre, me parece interesante poner sobre la mesa que la necesidad de pensar en los estados nacionales como contenedores de una cocina nacional pues está quedando cada vez más rebasado y más obsoleto, ¿no? O sea, ¿qué se debe asumir como una cocina nacional, ¿no? Finalmente, para corroborar esto, pues los restaurantes nos permiten problematizar estas nociones de hasta dónde llegan las cocinas nacionales, ¿no? Aquí me parece que esta foto de uno de estos restaurantes de migrantes retornados, patrocinado por la cerveza Corona, ¿no? O sea, en chino, pero sobre todo aquí lo que dice que el espíritu mexicano pues no conoce fronteras. Y muchas gracias con este término. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Abro palabras si quieren hacer alguna pregunta o comentario y luego seguimos. Isabel, bueno, gracias por la presentación. Creo que es una muy buena manera académica de celebrar el Día Nacional del Completo. Falta completo, ¿eh? Una modesta contribución nacional. La pregunta que te quería hacer es: ¿por qué en la definición de la unidad de análisis no aparece el restaurante como unidad económica, la relación económica? Siendo que después
es evidente que eso está, pero aparece permanentemente. Sí, ¿Ah? sí, O sí, sea, sí. bueno, uno pone un restaurante para ganarse la vida, ¿no? Sí, 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 Tengo sí. plata, qué sé yo, voy a trabajar, prefiero, en fin. Y la migración, ¿no? O sea, yo encuentro que el dispositivo de mirar es lo que están mirando en el proceso migratorio está muy interesante, porque casi de manera natural permite entrar en consideraciones que mirar desde dentro no se ven casi, o sea, no es difícil gestionar la autenticidad, etcétera, cuando estás adentro de la frontera, por afuera es obvio. Pero me parece que ganaría como incorporar eso, o sea, una pregunta. Y la otra es quizás como que, no es para ahora, pero para la mesa, quizás, bueno, las pistas que salen de investigación, porque la investigación abarca muchas cosas. Sí. El restaurante da para mucho. Sí, sí, sí. El restaurante incluso puesto en eso. Entonces, me parece muy interesante como que a lo mejor puedan cada uno decir, bueno, qué tipo de cosas parecen más relevantes de seguir profundizando en esta temática. Sí, sí, sí. Gracias. Sí, gracias. Eh, respecto a lo de la unidad económica, me parece que lo di por sentado desde siempre, ¿no? O sea, evidentemente funciona como dispositivo en todo el tiempo. No, ni siquiera soy capaz de ver cuando no funciona como unidad, ¿no? O sea, doy como por hecho que siempre va a ser así. Y siempre ese es el interés genuino de poner un restaurante, ¿no? O sea, que adentro sucedan otras cosas que quizá fue por eso como que lo di por obvio que era el punto de partida, que más bien en esa unidad económica pues están insertos procesos sociales y culturales, quizá un poquito más escondiditos, que fue lo que llamó más mi atención, pero creo que desde el punto de partida daba por hecho que así funcionaba. Pero me parece bastante interesante hacer la retrospectiva y también interpelar eso, porque son lugares comunes que los di por obvios y que no los sí, sí, sí. Claudia, descansamos todavía bueno, disfruté mucho la presentación, y mi pregunta tiene que ver con, o sea, voy a intentar articularlo de esta manera, pensando que las trayectorias de migración pasan muchas veces, o sea, México pasa inmediatamente de México a Estados Unidos, pero muchas otras de toda Latinoamérica pasan por todo el continente hasta llegar entre medio pasando por México. Sí. Y me imagino que lo que observaste en los restaurantes es que no solo había mexicanos, hablaste mucho de mexicanos. Sí, sí, sí. Pero yo decía, lo más probable es que en esos restaurantes también llegaran guatemaltecos, salvadoreños que fueran acogidos. Sí, sí, sí. Y luego hablaste del intercambio de recetas, y yo pensé, dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se negocia la autenticidad? Y cuando en realidad no son mexicanos solo lo que hay allí. ¿Ya? Cuando pueden aparecer las pupusas entre las preparaciones, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que viste en esa materia? Porque cuando lo ves en el retorno yo veo estos restaurantes pastiches, así como que pescan muralla, con taco a la china, me imagino, cosas por el estilo, pero en el otro lado. Pues sí, tienes toda la razón. Fíjate, veo algo que también me hace cuestionar incluso si todavía se puede hablar que 2/3 partes porque cada vez hay más, y es mucho más visible la inserción de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. Sin embargo, creo que ahí hay un mecanismo interesante que incluso en los restaurantes menos estructurados, o sea, restaurantes familiares, los ámbitos de labor de los guatemaltecos nunca son en la preparación. Muchas veces son lavando los trastes, muchas veces solamente es en la producción, o sea, pero no se interviene. En cambio, sí en algunos momentos, dentro del propio pulso de la cocina, cuando se come todo, ahí sí hay, al menos en lo que yo pude ver, sí hay, por ejemplo, cuando hay masa de maíz que hacen pupusas, ¿no? O que hacen incluso unos procesos como de exclusión de la cantidad de chile, o sea, porque los salvadoreños ni los guatemaltecos comen tanto chile como comemos nosotros, ¿no? Entonces, si hay esto, yo no alcancé a registrar que haya una modificación porque tengo que estar en el ámbito muy restringido de hasta dónde llega. Pero, pues también esta investigación se paró en 2015, o sea, supongo que ahora estaría interesante volver a ver qué ha pasado, ¿no? Yo te lo pongo. Pasa, sí, sí. Hola, Santana, gracias por tu presentación, hermoso trabajo que compartiste. Y te quería consultar por los flujos de información de las recetas, que a propósito de que en el mundo de la gastronomía la receta varias veces es mirada como del ámbito privado, ¿no? O sea, que
generalmente mucho recelo de compartir una receta, porque generalmente también le da identidad a ese chef o a ese restaurante, ¿no? En estos flujos y en estos intercambios a propósito de la economía mundial que mencionabas, ¿cómo se daba esa transferencia de conocimientos culinarios entre ellos? No sé si nos puedes contar. Sí, yo encuentro casi como, siempre era transaccional, no era te doy por ser buena gente, es te doy para yo recibir, ¿no? O sea, te comparto, pero tú me tienes que dar lo tuyo. Y también muchas veces obedecía a la disponibilidad de los ingredientes que estaba en los propios restaurantes, ¿no? Y es cierto que en esta economía moral también está inmersa esta relación de poder de, mira, sé hacer esto y no te lo enseño y sé que es un plato que se vende mucho. Y había robos, hay hurtos, hay diferentes maneras que establecen otras dinámicas de las apropiaciones, ¿no? Pero sí, nunca es armónico en una, sí te lo comparto, ¿no? Siempre son estos intercambios así transaccionales de cómo me beneficio yo dándote mi receta. Sí, sí, sí. Super, ¿alguna cosita más? ¿O pasamos a Gustavo y después volvemos a José Antonio cuando... Dale nomás, te echo una mano, hasta aquí poner... Eso, y listo. A las 12. Ya. ¿Es las 12? A las 12. ¿Ya son las 12? Sí, claro. Ya, bueno. Dale, te aviso. A los 20 te aviso, a los 25 te aviso. Y igual yo voy a leer la segunda historia que te digo. Bueno. Ahí está, 5:25. Gracias. ¿Y el modelo de la presentación? Ahí en la copita. Sí, pero no sé cómo llevar. Abajo. Porque está muy chiquito, no lo veo. Ah, es porque está duplicada la pantalla, creo, ¿no? Gracias. Yo sé que tengo que ir aquí, pero no sé cómo. No se ve por eso. Bien, bueno, yo básicamente voy a leer estos garabatos porque tiendo a la dispersión, así que para ajustarme al tiempo, ¿no? Yo lo que voy a presentar es una perspectiva con un sesgo histórico, pese a que soy antropólogo, tengo un sesgo histórico. Y la idea es mostrar cómo los restaurantes son capaces de significar diferentes momentos o diferentes formulaciones de la identidad nacional, por lo menos para el caso de Uruguay, ¿no? La idea no es novedosa, la saco un poco de los estudios o las investigaciones que se han hecho sobre cómo los recetarios han sido dispositivos discursivos que han sido eficaces a la hora de fijar una idea de nación, porque básicamente en las recetas que representan o que plasman, ¿no? Revelan quiénes se sientan en la mesa de la nación y quiénes están excluidos, ¿no? Hay trabajos de Apaduray, que es el pionero, pero más cerca en el tiempo un estudio fantástico de Sarah Buck-Geller también, ¿no? Así que bueno, eso es un poco la idea, ¿no? Los primeros restaurantes que se instalan en la ciudad de Montevideo hacia el último cuarto del siglo XIX son contemporáneos a la primera formulación de la identidad nacional de Uruguay. Es un fenómeno que se está dando también, esto es un fenómeno también que se está dando en el Río de la Plata. A Argentina le está pasando lo mismo, pero se da con un notable retraso respecto a otros países. Por ejemplo, en el caso de México, que los primeros recetarios son de 1831, para Uruguay y para Argentina hay que esperar hasta 1880 y algo, 1890, ¿no? O sea, más de medio siglo de retraso.
Y bueno, tanto esos recetarios como los restaurantes de época, conseguí algunas fotos que no son muy contemporáneas, pero bueno, se puede advertir ese fenómeno que también se registra en el resto de América y en España también, que es el afrancesamiento no solo de la cocina, sino también de las maneras y el comportamiento en la mesa, ¿no? En esta época están llegando al puerto de Montevideo está llegando a Montevideo un importante contingente migratorio que va a modificar el cuerpo social de la nación y que a su vez va a acompañar un proceso de modernización que va a poner en tensión lo que podríamos llamar el estilo de vida y de alimentación de los estamentos criollos tradicionales, ¿no? Supongo que esto es bastante parecido también para Chile, ¿no? Muchas de las fondas, cafés, restaurantes de la ciudad de Montevideo estuvieron en manos de extranjeros para esa época, franceses, vascos, catalanes, genoveses, lombardos, bearneses, ¿no? En esos restaurantes, al igual que los recetarios uruguayos de la época, había una fuerte impronta de cocina internacional, pero también convivían esas especialidades europeas con algunas de las criollas, ¿no? Podemos encontrar para esa época entonces en las cartas de los restaurantes de un hotel de la ciudad vieja de Montevideo, propiedad de un inmigrante francés, la exótica y reputada sopa de tortuga que se servía junto a puchero y ropa vieja, ¿no? Y olla podrida, ¿no? Por su parte, el restaurante del Hotel del Vapor ofrecía sus almuerzos al estilo madrileño, o en la fonda genovesa se servía una fritata, es decir, una tortilla al estilo genovés hasta la medianoche, ¿no? Es interesante, escuchando lo que decía José Antonio, que claro, que en esta época no se consideraban ni étnicos ni migrantes, ¿no? Pero per se tenían, ante el mero hecho de que fueran franceses o genoveses, ¿no? Ya tenían un prestigio, que eso podría ser interesante para verlo también un poco en diálogo con lo contemporáneo, ¿no? O sea, como un cocinero mexicano, por el mero hecho de ser mexicano, digamos, parece ser portador de autenticidad, ¿no? En otros hoteles de los barrios, de los balnearios de la ciudad de Montevideo, es el Hotel Carrasco, ahora está integrado a la ciudad, pero en ese momento era un balneario, se celebraban también grandes banquetes, ¿no? Que llegaban a la mesa, por ejemplo, consomé de ave a la Orleans, entradas surtidas, lenguado a la Colbert, filetes a la Chateaubriand, espárragos en salsa holandesa, cordero a la broche, ensalada romana, sopa, cacao, postres, o sea, y todo eso terminaba obviamente con, primero se acompañaba de vinos franceses e italianos y terminaba con licores españoles, con habanos, etc., ¿no? En ese periodo entre siglos la realización de banquetes fue una práctica social que las élites locales adoptaron con entusiasmo, ¿no? Los banquetes de ese periodo se hacen todos a la francesa, ¿no? Este es otro de los hoteles, pero les quiero poner, por ejemplo, un menú, ¿no? Por lo general se redactan completamente en francés, los platos, los servicios, todo es al estilo francés, ¿no? La celebración de este tipo de reuniones con la celebración de este tipo de reuniones se manifestaba la adhesión al modelo cultural francés que tanto admiraban las élites y al mismo tiempo se distanciaban de las tradiciones populares de cuño hispano-criollos que se percibían como atrasadas y poco elegantes, ¿no? O sea, son formas de socialización en las que las élites demuestran su adhesión en contra de la tradición a las pautas del proyecto de modernización, ¿no? Una particularidad en el Río de la Plata, muy en particular en el caso de Uruguay, que había supuestamente exterminado a sus indígenas en 1831, es que la identidad criolla comporta otras identificaciones que no se corresponden tanto a un criterio étnico, como está pasando en el resto de los países de América. A diferencia de lo que pasaba en el continente, esa tensión o dicotomía que se daba entre las élites criollas blancas y el pueblo indígena, o negro, o mestizo, en el Río de la Plata lo que realmente se estaba plebiscitando era la adhesión o el rechazo a la modernidad, o todo lo contrario al tradicionalismo, ¿no? Es decir, que la disputa se da en términos de lo que Sarmiento va a plantear para el caso argentino como civilización o barbarie. O sea, los restaurantes de fines de Montevideo del siglo XIX son espacios sociales en los que los individuos pueden desplegar el lenguaje de la modernidad, la figura de la civilidad contenía al mismo tiempo la noción misma de la sociabilidad
y permitía una amalgama entre los vínculos contractuales y el lenguaje de la cortesía. De este modo, el saber estar y comportarse en un restaurante o en un banquete cumplía la doble función de servir de criterio de distinción social para las élites que pretendieron encarnar la nación y al mismo tiempo permitir pensar el vínculo nacional a través de la adquisición de comportamientos civiles que sirvieran tanto para pacificar la sociedad, que era la obsesión de la época, como para asociar a la nación con el movimiento de la civilización. Esta postura excluía, por lo tanto, a los sectores tradicionales vinculados a la sociabilidad hispano-criolla y al mundo rural del gaucho. Sin embargo, las élites podían ser, y de hecho lo fueron, modernas y tradicionales al mismo tiempo, porque al mismo tiempo que se observa este afrancesamiento del espacio público, en el ámbito doméstico, es decir, puertas adentro del hogar, la comida criolla seguía siendo la comida de todos los días, la comida de diario, ¿no? Entonces aquí podemos observar lo que en lingüística se llama diglosia, que es la convivencia de dos lenguas en una misma comunidad, pero que una tiene mayor prestigio que la otra. Y esa convivencia, que no se dio exenta de fricciones, va a tener un resultado diferente, porque finalmente lo que va a imponerse es una formulación de la identidad nacional que va a llevar adelante un movimiento artístico, pero político sobre todo, denominado criollismo, que no es exclusivo del Uruguay, sino común al resto de los países de América, que va a seleccionar la figura del gaucho como la depositaria privilegiada de los altos valores de la nación y sus símbolos, ¿no? Entonces esto nos lleva a una segunda etapa en la que podemos ver cómo los restaurantes, o a un tipo específico de restaurantes, van a poner en escena la nación, ¿no? Como les decía, el criollismo es una vertiente común en toda Hispanoamérica, que se da hacia fines del siglo XIX, muy influido por el naturalismo europeo, que va a poner su foco de atención no los habitantes de la urbe, sino los habitantes rurales. Supongo que acaba de pasar un poco con el Guaso, ¿no? Sí. Y va a glorificar a sus habitantes más emblemáticos, que en el caso de Uruguay, yo diría de todo el Río de la Plata, Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, es el gaucho, ¿no? Acá es interesante anotar que la primera versión de la identidad uruguaya comporta una paradoja fundacional. La identidad gauchesca se afirma como espacio civilizado mediante la apropiación significativa de su contrario, la barbarie, que es lo que el significado original del gaucho, en una síntesis mistificadora que es en sí mismo un recurso político de la negación. Lo que quiero decir es que la figura del gaucho se va a proponer como la verdaderamente representativa de la identidad nacional, pero no es el gaucho histórico, el refractario a la autoridad, al respeto de la propiedad privada, disfuncional al proyecto modernizador y al sistema mundo o el capitalismo que se está incorporando en el Uruguay, sino una versión idealizada, estetizada, romantizada, a la que se le ha despojado de sus aristas más disruptivas, ¿no? El movimiento criollista se va a consolidar en las primeras décadas del siglo XX en un contexto regional de auge de los nacionalismos. De hecho, Arnold Bauer afirma que en toda América Latina, para los años 30 del siglo XX, se está produciendo un nacionalismo en la cocina que va a tener características muy diferentes al entusiasmo con que décadas atrás las clases altas latinoamericanas habían mostrado con desdén, digamos, por las cocinas indígenas o mestizas o rurales, y en favor de la francesa, ¿no? En el caso de Uruguay, ese nacionalismo culinario, como les decía, va a encontrar en las parrilladas, esta es una contemporánea, una forma de escenificar esa narrativa nacional entre la década, que empiezan a surgir entre las décadas de 1930 y 1940. Acá les traje una foto de época, 2890 y algo, perdón, 1920 y algo. Y pese a las connotaciones atávicas, la práctica de hacer asado es un fenómeno eminentemente moderno relacionado con la vida urbana, sobre todo con la instauración de la semana laboral, que consagró al domingo como el día de ocio por excelencia. Entonces, en ese contexto, las clases populares y las emergentes clases medias adoptan nuevos modelos de recreación y de ocio, ¿verdad?
estos restaurantes especializados en asar grandes trozos de carnes con brasas de leñas plantean la verdadera cocina uruguaya, ¿no? En oposición a la cocina de los inmigrantes, como las pastas, las milanesas, las pizzas y las farinas, que son muy importantes en Uruguay, o el puchero, ¿no? Que va a ser la comida de todos los días, pero el domingo va a ser el asado el que ocupe ese lugar, ¿no? O sea, además es el comer público y también masculino, pero no me voy a meter en cuestiones de género porque si no me voy largo. Entonces, estos establecimientos ponen en escena un repertorio de símbolos asociados al gaucho y a la idealizada patria vieja, ¿no? Y vamos a encontrarnos, por ejemplo, acá les puse un ejemplo con que esos restaurantes van a poner boleadoras, lanzas, ruedas de carro, ahí ven, ¿cómo se llama esto de los caballos? Herraduras, o ahí una cabeza de vaca, ¿verdad? Representando el mundo rural, poniéndolo en escena propiamente, ¿no? Ahora, esas parrilladas que se abren en Montevideo y en el resto de las ciudades del Uruguay entre 1930 y los años 2000, me parece interesante que plantean una narrativa culinaria nacionalista, pero que es de consumo interno. Es decir, que los destinatarios son los propios ciudadanos uruguayos. Sin embargo, a inicios del nuevo siglo, es decir, del siglo XXI, en el contexto de la globalización, el Estado uruguayo va a emprender algunas acciones destinadas a posicionar la marca país en el escaparate mundial de consumo, y que hablabas de escaparates, ¿no? Y para promover el producto estrella del país, que es la carne, Uruguay va a comenzar a participar en exposiciones y ferias universales, sobre todo en Europa, algunas con mucho éxito, como las de Zaragoza en el 2003 y la de Milán en el 2015, ¿no? A través de una promoción de la marca Uruguay Natural, que es la marca país de Uruguay, y un programa específico que se llama Un Paseo por los Sentidos, en los que se promueven sobre todo la carne, pero también los lácteos y los vinos, que son los grandes productos de exportación de Uruguay. Ahora, sin tener la fama y el prestigio, ¿no?, de otros vecinos como Perú, México y obviamente la propia Argentina, porque para el mundo el asado es argentino, pese a que hay documentación controversial, algunos uruguayos, ¿no? Bueno, esta es otra puesta en escena, digamos, ¿no?, con los tronquitos, todo lo típico. Estos son dos restaurantes, dos parrilladas en Barcelona, ¿no? También se van a abrir en el exterior con el mismo repertorio simbólico, ¿verdad? Ruedas, el fuego vivo, y ahí se abre toda una discusión entre los uruguayos porque en realidad, como no pueden utilizar leña, básicamente van a usar carbón, y para los uruguayos el carbón no produce un asado genuino, auténtico, aunque ahora se vende cada vez más carbón. En fin, ¿no? Eso es una discusión que es imperceptible para el mundo, pero insalvable para los uruguayos, ¿no? Entonces, en este marco podemos ver cómo la industria del turismo asume una forma de retórica nacionalista en la que transmite y promociona imágenes y significados sobre lo que se considera que es la herencia común de la nación, ¿no? Por lo tanto, la identidad criolla asociada al gaucho va a ser la que represente a Uruguay en el mercado global del consumo de identidades. Esto nos lleva a la tercera fase, digamos, o una tercera formulación de la identidad uruguaya, ¿no? Hacia principios del siglo XX, y como respuesta al auge del consumo de las cocinas étnicas en el nivel global, pero también como respuesta al agotamiento del proyecto de identidad criolla en el ámbito interno, va a surgir un movimiento desde arriba que está intentando darle un giro étnico a la cocina uruguaya del siglo XXI, y un giro étnico por primera vez en el discurso o en las narrativas culinarias del Uruguay, ¿no? Se comienza a registrar el crecimiento de un complejo entramado integrado por cocineros, productores de alimentos, organismos estatales, locales e intergubernamentales, operadores turísticos,
escuelas de cocina, sectores de la academia, críticos gastronómicos, entre otros, que están creando, interpretando y estableciendo una nueva culinaria. Es decir, estamos asistiendo a una invención de la tradición en tiempo real, lo cual es muy interesante para un antropólogo. Lo importante de este movimiento es que no se trata de un movimiento organizado, no están coordinados, es inorgánico, pero tiene como una suerte de aire de época, pero también de agenda global, ¿no? Entonces, en este conjunto de prácticas y discursos, al mismo tiempo se ensambla un nuevo ideal de cocina nacional, mediante la selección y puesta en valor de un conjunto de frutos nativos, recursos marinos y otros productos locales. Este proyecto busca la renovación culinaria, busca en la renovación culinaria una simultánea actualización del inventario de símbolos con los que se representa la identidad y el imaginario de la nación. Es decir, es una invención de la cocina, pero también acompaña a una nueva narrativa o una nueva formulación identitaria, ¿no? Estos restaurantes, ¿no?, que les pongo acá, porque esto se da mucho en la zona, ahora les voy a explicar, la zona balnearia, en el este, en los balnearios oceánicos, ¿no? Van a ver que tienen este tono muy hippie, ¿no? Porque también son estilos de vida para los dueños de los restaurantes, ¿no? Pero en ese tema tampoco me quiero meter porque si no me voy largo. Lo que plantean, y a veces explícitamente, por ejemplo cito a uno de los recetarios de frutos nativos del Uruguay, es: estos frutos son nuestros, los comían los indígenas, son nuestro tesoro, hay que rescatarlos e incorporarlos a nuestra dieta como ellos hacían. Es decir, no, cuando dicen que hay que incorporarlos, y ahí tiene esa paradoja de que los presentan como patrimoniales o tradicionales, pero si hay que incorporarlos quiere decir que no están presentes, porque los uruguayos no los conocen, ¿no? Entonces, esta cocina tiene algunas características. Una de ellas es el uso de el ingrediente nativo. No podemos decir indígena porque en Uruguay no hay comunidades indígenas. Aunque sí hay gente que se reconoce, ahora en Uruguay se está desarrollando un censo y pregunta sobre la ancestría, pero y la gente, muchos contestan que tienen ancestría indígena, pero no hay comunidades indígenas, ¿no? Entonces, como me dijo un dueño de aquel restaurante, me dijo: si no tenemos indios, buenos son los nativos, ¿no? Entonces, esos productos aportan el carácter autóctono, ¿verdad? Los más conocidos de eso es un fruto de una palmera que se llama Butia capitata, que da un fruto, una especie de dátil, que se llama butiá. Pero después hay otros que pertenecen a la familia de las mirtáceas y que están expandidos por toda América del Sur, que son la pitanga, el guavillú, el vallado del país, el arazá, huajay. Fíjense que son todos nombres guaraníes, ¿no? Pero ustedes saben que los uruguayos se caracterizan por la garra charrúa, que es otra etnia. Otro grupo lo conforma un elenco de fauna marina, que es esto que les ponía acá, ¿no? Que son los cangrejos. A ver si... les ponía... Perdón. Que vean, ¿no? Los carteles que ponen los restaurantes, ¿no? Que es la fauna marina que está en el sistema océano lacustre, que es en el sureste del país, donde hay camarones, cangrejos sirí, y todos una variedad de pescados, y además se utiliza mucho la algas, sobre todo para hacer buñuelos. Y otro grupo lo conforma también las hierbas y los hongos silvestres. Ahora está de moda esto del forrajeo, como le llaman, ¿no? Que tiene que ver con el Noma, un restaurante danés, ¿no? Y después otro grupo lo representa, pero este es muy problemático, lo representan las carnes nativas. Y ahí es más complejo porque no son aceptables tanto para el turismo ni para las nuevas sensibilidades, digamos, ¿no? Ahí entra el jabalí, que el jabalí es introducido, no es nativo, pero después cosas como que nadie quiere comer, como nutria o ñandú. El ñandú es una especie de... es el choy que le dicen acá. Es un ave corredora, ¿no? El avestruz. Pero también hay ñandú. Sí, también. También hay ñandú, perfecto. Bueno, entonces ven que compartimos en realidad un montón de cosas, ¿no? Ahora, como les decía, ninguno de estos productos son masivos y la amplia mayoría de los uruguayos ni los conocen ni los ha probado nunca. Por lo tanto, la segunda característica de esta cocina es que es una propuesta desde arriba.
estos platillos no provienen de la experiencia sedimentada y compartida por un grupo social, sino más bien de una concepción teórica, tanto de cocineros profesionales como de técnicos vinculados al sector productivo, que llevan adelante políticas públicas con el propósito de favorecer el desarrollo social y económico de las asociaciones como pescadores artesanales o mujeres rurales, que los impulsan, digamos, en la recolección y procesamiento de este tipo de productos, ¿no? La tercera y cuarta característica de esta nueva cocina están estrechamente ligadas, ¿no? Los platillos y especialidades representativos de esta expresión culinaria se encuentran básicamente, como les decía, en la zona del este, por lo tanto es una cocina fuertemente territorializada, no es una cocina del Uruguay, ¿no? Y se debe a dos razones. La primera es que en buena medida es la zona de origen y producción, ¿no? Están las lagunas ahí y muchos de estos árboles con los frutos nativos, las lagunas y el océano. Y la otra, que es la cuarta y que es consecuencia de la anterior, es que es una cocina turística, ¿no? Incluso yo diría estacional, porque se da solo en el verano. Porque no es casualidad que se encuentren todos estos restaurantes en una franja de unos 300 kilómetros, que es donde se encuentra la principal infraestructura turística del país, ¿no? O sea que, de manera muy sintética, se puede decir que esta cocina es el resultado de una intersección de dos agendas, una local, que es la reivindicación del indígena por primera vez como protagonista de la narrativa nacional, y la otra que es de carácter global y que estas agencias nacionales traducen en políticas locales, ¿no? Esta reivindicación del indígena se va a producir, llega como 25 o 30 años más tarde de la cocina, pero va a tener sus primeras expresiones en el ámbito cultural, sobre todo en el ámbito artístico. Por ejemplo, después de la postdictadura, después de la reanudación de la vida democrática, se van a escribir novelas. La más famosa es Bernabé Bernabé, que es el que lleva adelante el exterminio de los charrúas. Pero también en obras de teatro, en obras escultóricas, en performances, en el arte en general, digamos, se va a generar una reflexión a partir en el 85 se retoma la vida democrática. En esos años se va a generar una reflexión sobre el papel de los indígenas. Básicamente es porque el pecado original del Uruguay es que la primera acción de gobierno que toma Uruguay independiente desde 1831 es exterminar a sus pobladores originales. Por lo tanto, lo que pensaban en ese momento los artistas era: lo que nos pasó con la dictadura estamos repitiendo la misma historia, es uruguayos contra uruguayos, es exterminar a un sector de los uruguayos, ¿no? Entonces, por eso digamos que se retoma la agenda. Y después, como le decía, la otra agenda es una expresión local de una agenda global que es mucho más amplia, que va desde la gastrodiplomacia y el turismo hasta la revalorización de productos locales, que se entroncan con discursos mucho más amplios como la mirada ecológica, las áreas protegidas, el desarrollo sustentable, lo que se llama la ecogastronomía, ¿no? Que van a también entroncar con otros movimientos como el slow food y los productos etiquetados con kilómetro cero, ¿no? Estos productos nativos, como les decía, no son conocidos, pero están patrocinados, por ejemplo, por el Instituto de Innovación Agropecuaria, el INIA, la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y el Programa de Conservación de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los Humedales del Este. Estos organismos son los que están detrás de la domesticación, porque estos frutos no están domesticados, ¿no? Nosotros, esto capaz que suena raro cuando se habla de vegetales, pero cuando comemos una manzana, una naranja, llevan milenios de domesticación, ¿no? Y son los que están también detrás de la capacitación técnica de mujeres rurales, de las comunidades de pescadores, que los impulsan, a veces con resistencia de los propios interesados, a que comercialicen y vendan estos productos para favorecer el desarrollo de estas comunidades deprimidas, ¿no? Por lo tanto, como dice el título del coloquio, esto también es una industria, es un negocio, y tiene sus límites económicos, porque una de las cosas que dicen los cocineros
de este tipo de restaurantes es, bueno, yo quiero trabajar con el arazá o con el butiá, pero yo voy a la feria y no lo encuentro, ¿no? Entonces termino comprando arándano, ¿no? Y después hay otra dificultad y es que los uruguayos se resisten a comer, ¿no? Entonces ahí me encontraba, cuando hice la etnografía de esto, era que la camarera me decía, yo a un brasileño, a un argentino, le vendo fácil unos ravioles de sirí con salsa de butiá. Pero los uruguayos me dicen, no, dame ravioles con salsa caruso, que es una salsa típica de Uruguay, con mucha crema y jamón, así como le gusta a los uruguayos, muy contundente, ¿no? Entonces, no se sabe todavía lo que va a pasar con esto, ¿no? De hecho, cuando yo hice esta investigación fue en el 2012-2013, había un auge, incluso la principal industria láctea del Uruguay, que se llama Conaprole, que es una cooperativa de leche, había lanzado al mercado un helado de frutos nativos, ¿no? Pero no pasó nada. Fue solo una experiencia que después quedó en eso, ¿no? O sea que no sabemos bien qué va a pasar con esto, pero, digamos, registramos el fenómeno. Muy bien. Muchas gracias, Gustavo. Me llama mucho la atención los paralelismos entre el caso uruguayo y chileno. Es igual, o sea, pero se llaman iguales hasta las mismas organismos del Estado que van a hacer el fomento de la producción de no sé qué. Bueno, ya veremos, yo tampoco sé para dónde va. Preguntas, comentarios a lo de Gustavo, cortito, y después a ver si yo... Yo en realidad, bueno, gracias por la presentación, lo mismo, hacía todo el rato los paralelismos, bueno, creo que alguna vez habíamos comentado algunas de estas cosas, pero lo que más me llama la atención es esta como aparente no existencia de un mercado local en donde eso pueda realmente prosperar, ¿ya? Entonces no sé si es tanto reflexión, porque cada vez que tenía una pregunta la respondía inmediatamente. La respondía antes de que yo la formulara. Entonces, claro, me pasa que veo esto y digo, bueno, ¿por qué en el fondo sigue interviniendo el Estado con estos grupos de personas que no quieren obviamente seguir trabajando en un producto que quizás no van a poder vender? Ahora, si yo lo pensara en el contexto acá, y no sé si el paralelismo existe, aquí existe como igual un grupo de consumidores de estos productos, que sea como étnico, gourmet, o en Chile diríamos un ñuñoíno que va, o en Santiago también, un ñuñoíno que va a comprar eso. ¿Ñuñoquino dijiste? Ñuñoíno es como una comuna que generalmente se tiende a caracterizar estereotípicamente, bueno, en muchos chistes como un grupo que compraría. Entonces, ¿cómo es el grupo en Uruguay? Cuando existe ese grupo de consumo de esto, realmente me parece como algo que no tenga nada. Sí, cuando se encuentran con estos productos y tienen la disposición, porque también supongo que debe responder un perfil similar al de Ñuñoa, el que va al Cabo Polonio o a Punta del Diablo o a La Paloma, que podríamos decir es un público progresista, universitario, que está comprometido con esta formulación de una nueva identidad en la que lo nativo o lo indígena participe, lo puede consumir. Pero como que queda encapsulado ahí. Yo no sé si va en algún momento a trascender ese grupo, ¿no? El consumo de ese grupo. Yo creo que además los paralelismos se dan porque hemos pasado por procesos políticos similares desde el siglo XIX hasta la postdictadura. Y también porque, lo que yo insisto, es hay una agenda global que los estados suscriben y después tienen que traducirlo a nivel local, lo que firmaron en los grandes convenios. O sea, si rastreamos esto, nos vamos a la cumbre ecológica de Río 92, o nos vamos a estas declaraciones que son más globales, ¿no? Y que los estados suscriben y después tienen que, por eso también se llaman de la misma manera, crear organismos que más o menos van a impulsar lo mismo. Te quería preguntar sobre el segundo modelo. O sea, da la impresión
el criollismo, digamos, o esta constitución de esta cocina nacional basada en la carne y el gaucho, tiene más supervivencia, ¿no? O sea, está más asentada, tiene más supervivencia, a pesar de que puede haber como un cambio muy grande en la estructura económica, etc. Y yendo al paralelismo que se coloca acá, yo creo que acá simplemente hay más globalización, el proceso post-90 es mucho más de internacionalización, de apertura, de regulación y por lo tanto la presencia, no solamente la acción del Estado, porque aquí la acción del Estado menor, se infiltra de otra manera, ¿no? Probablemente también puede haber alguna razón de capacidad de consumo, de algunos grupos, en fin. Yo diría que ahí, pero me interesa sobre todo si tú ves que esa parte, me da la impresión de que sí, es lo que estabas diciendo, ¿no? Que esa cultura social de identidad, cultura gastronómica social de identidad, está todavía sentada en el proyecto nacionalista. Acá es completo, ¿qué más no nacional que el completo? Y eso es lo que no tengo la cazuela. Debe existir. Ay, día de la cazuela. Ay, pero nadie lo conoce. Hay día de hoy, hay día de todo. La cazuela sí sé que tiene un día. También debe haber. Uruguay tiene un estado muy grande y es muy estatista y es un caso ejemplar de identidad conducida por el Estado. Siempre lo fue. De hecho, durante varias décadas el Estado se encargó de la extracción y de manera monopólica de extracción y comercialización del camarón, ¿no? O de la destilación de alcoholes también. Eso es Uruguay. Pero otra cosa que pasa es que la dictadura, con esa fobia y ese temor a lo foráneo, a lo extranjero, adoptó muy fuertemente el discurso criollista. Entonces, para mucha gente es como un discurso medio, no solo que ya no los representa, sino viejo y en algunos casos hasta fascista. Una de las redactoras de un recetario de frutos criollos me lo dijo explícitamente, ¿no? Esto es una cosa de los milicos, me dijo, ¿no? Esa cosa del gauchito, ¿no? Y después, hablando de días, Uruguay es un país muy laico, ¿no? Y el día que más o sea, nosotros no tenemos como, no sé si acá pasa, ¿no? Pero a diferencia de España u otros, que está muy marcada la comida por el santoral, por ejemplo, en el caso de Uruguay, el día que más asado se consume es el 1 de mayo, ¿no? Que no es una fiesta nacional, es un triunfo del movimiento obrero. O sea, no tenemos el día del asado, pero es el día que más se consume asado. Me llama mucho la atención, estoy totalmente fuera de sistemas de investigación, pero me llama mucho la atención como el trato de lo indígena, el trato como de, bueno, tú te hablabas como una polinización cultural, y tú también trabajaste el concepto como de lo rural y de lo indígena como dos cosas similares. Y yo siento que igual tienen puntos como de desencuentro. No sé si Isabel quizás va a abordar esto, pero a propósito justo lo que estabas mencionando, como que esto es muy desde arriba, ¿cierto? Como de una clase social que impone una cierta forma de desarrollo de lo culinario. A mí me parece que hay mucho extractivismo epistemológico, de comprender que también la comida, que lo gastronómico es un saber, y cómo lo vamos adecuando a una occidentalización, ¿cierto? A una colonialidad donde no hay una retribución, no hay como un ensamblaje en los procesos políticos o culturales del propio país. Claro, queremos como revitalizar la identidad indígena, pero sin tocar realmente que hay indígenas. Entonces, traemos lo que podemos, traemos lo que queremos y lo vamos usando en ese sentido. Esa es como un poco la reflexión que me queda. Quería hacer el comentario después de la presentación de Isabel, porque no sé si ella lo va a tocar. Acá en Chile, Un poquito, sí. Acá en Chile al menos se vive mucho más eso de hablar de extractivismo epistemológico, y que probablemente esto sí es un saber del cual se está generando este proceso. Pero no sé si
si tú también como que viste eso, si se ha reflexionado en torno a eso, porque me llama la atención de como traslape de ciertos conceptos, como lo nativo, lo indígena, lo rural, lo local, en donde entonces desagregamos y realmente generamos raíz para que los pueblos indígenas, que no son nuestros, ¿cierto? Puedan generar sus propias dinámicas como de gobernanza de la comida, de los espacios, etc. Claro, pero en el caso de Uruguay no se da eso, porque no tenés comunidades indígenas. Yo estaba en una, te lo contaba el otro día José Antonio, estaba haciendo una grafía en un encuentro que se llama Encuentros de Chefs de Sudamérica, ¿no? Y había muchos estudiantes de Uruguay que se realizaban en Punta del Este. Entonces venían en esto de un fenómeno que lo mencionaba José Antonio y es también, todos venían con su chaqueta, los chefs, ¿no? Con la bandera de Bolivia, de Chile, de Argentina, de Perú, pero todos hablaban de cocina regional, ¿no? O sea, ya es como, hay que ir a unidades más pequeñas, ¿no? Y adelante mío había 2 estudiantes uruguayos y estaban, ¿no? Y uno dice, nosotros no tenemos nada, y no tenemos nada, quería decir, no tenemos indios a los cuales extraerles un conocimiento y ponerlo en el restaurante o promoverlo en el mundo. Entonces, es más problemático en el caso de Uruguay, es una invención absoluta, porque no tenés de dónde sacar, porque en el ámbito rural lo que tenés es esta gente criolla que hace asados, ¿no? Pero no tenés indígenas que coman otra cosa. No tenés productos indígenas en Uruguay. Sí, y ahora voy a hacer yo mi ponencia, pero un comentario al respecto, que aquí yo no he escuchado, no tenemos, o sea, yo también he escuchado, no tenemos cocina chilena, eso se ha dicho una y otra vez, pero además he escuchado nosotros, el problema de la cocina chilena es que no tuvimos imperios indígenas. Claro. Entonces, tenemos indígenas, pero Perú, México, otra cosa. Entonces, claro, no basta con tener indígenas, ¿no? De una calidad que sea... No, pero es que además Uruguay, creo que también en Chile, o sea, durante el siglo XX por lo menos, el fin del XIX, se enorgullecían de ser sociedades blancas y europeas y no tener, dice tal cual algunos textos, el elemento retardatario del indígena. Y ahora eso se vuelve un lucro cesante. Exacto. Sí. Súper. Hago yo cortito y conversamos un poco más. Gracias. ¿Dónde está el...? No, acá. Ahí está. ¿Y cómo le hago para mandarle? Ahí. Ya. Bueno, yo le puse así a lo que quiero comunicar hoy día, creación y pertenencia en 2 restaurantes de Santiago, entre la clase y la raza y la etnicidad, y me voy a referir a 2 investigaciones que surgen de un mismo interés, que es el interés por las relaciones de alteridad que se producen y se expresan en el ámbito de la alimentación. Por lo menos desde los años 70, el estudio de las relaciones de alteridad ha puesto énfasis en su ambivalencia, en que las relaciones de alteridad son de suyo ambivalentes. Las relaciones de alteridad son un me gusta pero me asusta, son un quiero verte más y quiero que desaparezcas. Son deseo y rechazo al mismo tiempo, y eso es lo que a mí me convoca, no el antagonismo abierto ni la idealización del otro. Sobre todo en las semanas que venimos en Chile, donde hemos tenido que escuchar cosas como los monos peludos, la agenda sexogenérica, el 30%, para referirse, yo diría, de una forma bastante poco informada a las políticas de las identidades y a las identificaciones, que son cosas muy distintas, las identificaciones y las políticas de la identidad, pienso que todavía vale la pena estudiar relaciones de alteridad y hacerlo con perspectiva crítica. Entonces, me interesa proponer cuestiones que tienen que ver con el conflicto y con la tensión y las formas concretas de que el conflicto y la tensión toman en 2 consumos culturales. Comer en restaurantes por una parte y por otro comprar productos gourmet. Entonces,
voy a referirme a dos investigaciones. Una que hice en 2014, que es la que tiene que ver con restaurantes, y eso estuvo hecho a partir de una combinación de etnografía y técnicas etnográficas, y la investigación que estoy haciendo actualmente. En esta primera investigación consideré dos restaurantes, uno que se llama Peumayén Ancestral Food, que está en el barrio Bellavista, y otro que se llama El Hoyo, que está en Estación Central. Ambos restaurantes atienden a turistas extranjeros y nacionales, pero no necesariamente son espacios turísticos que El Hoyo. En la medida que, o sea, a ver, el Peumayén yo creo que sí nació con esa intencionalidad, no así El Hoyo, que se ha ido turistizando. En Peumayén, ahí, la mercancía circulante es, sin género de duda, la otredad cultural o étnico-racial, y podríamos definirlo como un restaurante temático y de alta cocina. Mientras que en El Hoyo es lo que conocemos como una picada, es decir, un restaurante popular que se puso de moda junto con la emergencia en los años 90 del huachaquismo. Este último entendido, pienso yo, como la respuesta a un imaginario nacional fálico y transparente de las verdes Sevilla. El huachaquismo de alguna forma viene a poner una otra chilenidad posible frente a en ese momento transicional. En El Hoyo lo que actualmente se transa es una representación, o si queremos una identidad, que había referencia a las clases populares urbanas, pero que yo también considero que hace claramente referencia a una clase etnicizada o una clase sumamente culturizada. En ambos casos, los comensales declaraban en sus opiniones vertidas en TripAdvisor, querer generar a través del consumo un vínculo amoroso o familiar con los pueblos indígenas o con los huachacas. Y esa fue la información que yo tenía y con la que comencé la investigación que desarrollo actualmente, que se llama así, producción y consumo en tiempos de la autoridad como mercancía, el caso de los productos étnico-gourmet en Chile. Estos son productos étnico-gourmet, así los defino. Y bueno, contando con esa información, yo propuse mi hipótesis de trabajo, que fue que los consumidores iban a buscar, a través de estos productos, acercarse alegremente a la otredad, e incluso creo que fui todavía más allá y propuse que se iban a generar relaciones interculturales. Hicimos con Natalia aquí presente muchas entrevistas y no pasó nada. Y jornadas de observación en feria, en tiendas a especializar. Apareció obviamente el exotismo, apareció la búsqueda de exclusividad, apareció la búsqueda del sí mismo en el consumo, pero nada que indicara que habían ganas de tener un vínculo con los pueblos indígenas o que hiciera suponer que el consumo hermanaba de alguna forma a los consumidores que son personas urbanas de clase alta, o vamos a decir mejor, con una buena acumulación de capital cultural, con los pueblos indígenas. Entonces, ocurrió que mientras que en los restaurantes se moviliza una materia, que yo le voy a llamar así, una materia afectiva, que se salda con narrativas sobre la pertenencia y la filiación, en el mercado de alimentos gourmet lo que observamos es una desconfianza hacia el uso de símbolos indígenas en los envasados, como allá, una relativa incapacidad de observar la simbología indígena en los envasados, de identificar simbología indígena en los envasados y en los alimentos, y por contra una gran visibilización de otra figura que no tenía yo presupuestada cuando inicié esta investigación, el emprendedor. O sea, en el mundo de los productos gourmet desaparece el indígena, no desaparece del todo, pero queda muy opacado frente a esta otra figura que son los emprendedores. ¿Cómo explicar esa diferencia? Yo no sé, creo que es uno de los resultados de mi investigación que puede dar lugar a una nueva investigación. ¿Cómo explicar la diferencia que acontece en el mercado de los productos terminados y en los restaurantes? Pero creo que claramente una hipótesis posible es la diferencia entre comer y comprar, porque yo lo que he observado es compra de alimentos, en esta ocasión no consumo, no ingesta, dijéramos. Entonces,
puede que haya una cosa. Y lo otro que también me parece una hipótesis pertinente es la dificultad de comunicar a través del diseño, porque lo que prima en los productos gourmet es el diseño, más que cualquier otra cosa. O sea, son símbolos en sí mismos, símbolos muy, muy virtuosos. La dificultad de comunicar a través del diseño una distancia temporal y una distancia cultural con los pueblos indígenas. Es decir, los consumidores frente a esos tipos de objetos no logran ver un otro distante temporalmente y culturalmente. Lo que logran ver es emprendedores. Y los emprendedores son contemporáneos y manejan las mismas lógicas de mercado que manejan los consumidores, una cosa así. Entonces difícilmente se logra hacer la distancia necesaria para que el exotismo se busca. ¿Sí? Podríamos decir que quedamos demasiado cerca. Bien, eso es lo que ha pasado con estas dos investigaciones. Y lo que quiero detenerme es en los restaurantes un poquito para mostrar ahí cómo se dan estas dinámicas entre relaciones de alteridad, ambivalencia, pertenencia y filiación. El relato de Peu Mayén gira completamente en torno a la ancestralidad. Ahí vamos al encuentro con los otros, pero no los otros del presente etnográfico, sino los otros que están atrás, en el pasado, incluso en el tiempo prehispánico. Este plato que está acá se llama la panera y lo ofrecen como un conjunto de panes prehispánicos, aun cuando hay partes que son de animales que no son prehispánicos, pero bueno, así está puesta, así está la cosa. Panes prehispánicos, y los meseros la presentan exactamente igual cada una de las veces que yo fui. O sea, es un discurso muy bien aprendido, es una puesta en escena para que la ida al restaurante sea realmente una experiencia replicada de uno a otro comensal, de uno a otro, etcétera, etcétera. Los meseros proponen un viaje de norte a sur, donde acá es el norte y allá termina en Chiloé. La pregunta de por qué Chiloé está incorporada en la misma nivel de Mapuche, Aymara, Rapa Nui, incomprensible, pero es así. Propone un viaje de norte a sur hacia el pasado, mencionando lugares y pueblos. Este relato crea la ancestralidad asociada a los indígenas como algo lejano, ¿sí? Como algo lejano culturalmente, muy especial, como algo lejano geográficamente en el sur, en el norte, en la isla, no sé qué, y temporalmente, del pasado. La importancia de los meseros, y qué bueno que eso salió en alguna otra pregunta, la importancia de los meseros, que son actores claves en la industria de la restauración y que sin embargo no se estudian tanto como los cocineros, es muy reconocida por los clientes. En todas esas opiniones de TripAdvisor, de lo que se habla es de la importancia de los meseros y de lo que los meseros les dicen para tener una experiencia culinaria satisfactoria. Incluso hace que la comida sea más rica, lo que los meseros dicen. O sea, los meseros son verdaderos traductores culturales, bueno, estos en particular muy bien entrenados además. Yo no llegué a saber exactamente cómo se creó este relato, pero claramente los meseros, aunque no sean los autores, son los intérpretes. Y ya sabemos que un buen intérprete, bueno, puede valer más que un letrista, o sea, no. Y de ellos depende involucrar a los comensales en esta especie de sueño que es Peu Mayén. Peu Mayén significa exactamente el lugar del sueño. Entonces las personas como que realmente entran en un estado de ensoñación. Son los meseros y también la comida lo que va generando una sensación de encuentro con nuestros ancestros, donde aparece lo mismo que mencionaba Gustavo, de esto es mío aunque no lo conozco. ¿Sí? O sea, hay una cosa que no conozco pero es mía. Y es este el caso. Estos son nuestros ancestros, nuestras raíces. Voy al encuentro. Ahora, este encuentro no es sin ambivalencia. En las opiniones que ven acá, lo que se observa es cómo opera, podríamos decir, la neofobia. Acercarse a algo sin espanto, cosas que son muy inusuales, es decir, al mismo tiempo que las personas van ahí para hacer este encuentro con el otro, estando en presencia de la comida, en particular de la carne de caballo, se produce el asco, que desde que Sara Ahmed es la emoción que precisamente trabaja para hablar de migraciones, de alteridad. O sea, la repugnancia es parte de las relaciones de alteridad.
Y la repugnancia a veces se salda con no poder comer. Ahora, este es un caso interesante porque las personas no son de Chile, los últimos, los que no pudieron seguir comiendo. Y eso puede ser porque en algunos países la carne de caballo realmente es como tabú, o sea, es no comestible. Entonces, bueno, es demasiado. En fin, entonces lo que se produce es un encuentro ambivalente. Peumayén, desde mi punto de vista, es un buen ejemplo para trabajar varios conceptos: apropiación, mercantilización, turistización, pero a mí me interesa en particular uno que es filiación inversa. Me parece un concepto interesante para pensar cómo las comunidades se dotan de antepasados, padres, madres, figuras totémicas para poder fraguarse precisamente como comunidades. Nacionales o subnacionales. Creo que en el caso del estallido social, por ejemplo, el hecho de que la bandera una de las banderas mapuche ondeara sobre la cabeza del general Baquedano es un guiño a esta necesidad de tener ancestría, de poder constituirse como un todo cuando no hay otra cosa que nos una que buscar este tipo de figuras, si podríamos decir, totémicas. Entonces, este concepto, proviene del trabajo sobre patrimonio, y perdí aquí está, y lo utiliza Jean Davallon. El autor sostiene que si el objetivo de la patrimonialización es producir continuidad, entonces es un proceso que descansa en la idea de herencia. Algo nos es legado por quien nos antecede. Sin embargo, como las patrimonializaciones se hacen en el presente, son los actores de la patrimonialización quienes adjudican un valor al pasado y seleccionan de ese pasado lo que quieren heredar. O sea, nosotros hacemos desde el presente, elegimos cuál es el pasado que queremos, por decirlo de alguna manera. No son nuestros ancestros quienes hacen el traspaso, sino que, como dice ahí, somos nosotros quienes desde el presente reconocemos un valor y consideramos que quienes lo crearon serían para nosotros buenos antepasados culturales. Mi impresión es que restaurantes como Peumayén y en buena medida este mercado de productos gourmet usan esta idea para el comercio, pero a mí lo que me interesa realmente no es tanto lo que usan para el comercio, sino que los propios consumidores se empiezan a sentir parte de esta genealogía. ¿Este deseo de filiación tiene alguna implicancia social distinta a una tendencia del consumo? No lo puedo saber con las técnicas que he utilizado hasta ahora, pero sí al menos podríamos decir que en el terreno del consumo cultural, del turismo y del patrimonio, la imaginación, que es un componente inseparable del consumo, da lugar a relaciones imaginarias tendientes a un encuentro nutritivo. Es decir, la relación que muchas veces parece rota entre grupos que se consideran diferentes, dada esta, podríamos decir, entrada de la afiliación, el deseo exotista, etcétera, se fragúa como la posibilidad de un encuentro nutritivo o de que haya algún tipo de relación. Eso por el lado de Peumayén. Por el lado del hoyo. Aquí también se juega la diferencia y la fantasía nacional. Pero ya no se trata de los otros que están atrás de nosotros, sino de los que están al lado, en un caminito al costado del mundo, pero también más abajo, en un espacio social nocturno, o más bien donde el día se parece mucho a la noche, habitado por hombres que beben, comen y aman, que es lo que hacemos todos, solo que estos lo harían mejor que su némesis, que son los cuicos. Entendidos los cuicos como sujetos de clase alta, que viven y comen con moderación, que aprecian la calidad antes de la cantidad, que están amarrados a la productividad, al trabajo y al dinero, y que no han hecho nada por resistir las exigencias de decencia del capitalismo. Son también descritos, y esto es una parte que a mí me gusta mucho, como sujetos poco cariños. Dicen los huachacas en su declaración, que la perfección siga siendo el aburrido privilegio de los cuicos. Nosotros nos conformamos con vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Huachaca
es por lo tanto una identidad relacional, ¿sí? Se construye más o menos en oposición, y aunque mantiene algunos rasgos de su definición primigenia, que vendría a ser algo ordinario o mala clase, excesivo, ha sido reivindicada como una identificación no solo deseable, sino que capaz de encarnar la autenticidad nacional. Aquí hay algunas ideas sobre cómo los comensales en TripAdvisor le proponen a otros que este es un lugar auténtico, es un lugar donde pueden conocer el verdadero Chile. Una cuestión interesante de la autenticidad acá es que pasa mucho por la peligrosidad del barrio. Es que el barrio sea un barrio peligroso lo que parece hacer más real lo que está ocurriendo en ese lugar, y eso sí, y eso tiene, bueno, Sharon Sukin estudia eso, estudia ese tipo de adjudicación de autenticidad, y lo relaciona con una visión romántica y decimonónica de la vinculación de lo auténtico con las clases bajas urbanas, los grupos marginalizados en la bohemia, como aquello que sería un reducto de honestidad frente a la hipocresía de la burguesía. Eso es absolutamente común, y para Chile lo ha trabajado también Bernardo Subercasó. Pareciera que eso es lo que opera en el hoyo, que esté ubicado en el centro central, que sea peligroso, es lo que le da esta calidad de auténtica. Ahora, la única duda de la autenticidad, y eso a mí me pareció también muy interesante, es cuando se habla de los precios. Y dice, han subido los precios. Entonces esto ya no es una picada, entonces ya no es auténtico. Es interesante porque es la única parte del relato de los consumidores sobre el hoyo donde la clase aparece muy vinculada a la cuestión económica. En el resto, la clase popular es como un grupo étnico, voy a ir hacia allá, pero solo cuando la duda de la autenticidad es cuando toca el bolsillo. Entonces, el hoyo pareciera que no tiene que ver, o sea, que su vínculo con las clases populares no tiene que ver con la exclusividad, con que vayan solo huachacas ahí. También van turistas, también van cuicos, eso no sería un problema. El problema es que suban los precios, es que el acceso de las clases populares quede restringido. Entonces, ¿qué permitió que lo que alguna vez era asociado con la vulgaridad deviniera en una alteridad deseable y auténtica? Mi hipótesis es que este proceso es mucho más complejo que la inversión de los valores asociados a una clase. Yo tengo la sensación que no hay ninguna inversión de los valores asociados a las clases populares, incluso peor, sino que lo que estamos es más o menos frente a una etnogénesis, coincidiendo de este modo con el espíritu culturalista de los tiempos que corren. Como si de un proceso de construcción nacional se tratara, los huachacas se han dotado de líderes, que es este señor de allá, Dioscoro Rojas, héroes, el roto chileno, lugares simbólicos, la piojera y el hoyo, pero sobre todo la piojera, música y baile típico, comidas y bebidas representativas, que son el pipeño, el vino pipeño, el terremoto, que es casi la bebida nacional, diría yo, a día de hoy, y una serie de preparaciones con cerdo. Una forma de vida fundada en el patache y la fiesta, y además eligen cada año un rey y una reina representantes de su cultura. Además ellos, a diferencia de nosotros, sí lograron darse una constitución que lleva por nombre Declaración Universal de la Fermentación Huachaca. En esta declaración se definen como humildes, cariñosos, republicanos y chilenos, amantes del país, y hablan de sí mismos como la encarnación de una utopía, de esta utopía del camino al costado, de ir al costado del sistema, pero al costado fiestero del sistema. Esto dice su declaración: cargamos sobre los hombros una injusta fama de lenguas sueltas, vagabundos, calentones, buscavidas, fiesteros, solo porque violamos las normas de la resignación colectiva, porque portamos el famoso virus de la desobediencia y no tenemos certificado de vejez obligatorio. Entonces, en lugar de leer el fenómeno huachaca como un reposicionamiento de la clase, en los discursos nacionalistas yo creo que permite pensar en la clase etnicizada como una coordenada de identificación legítima. Entonces, y con esto termino, los ancestros indígenas en Peumayén y los huachacas movilizan filiación y pertenencia.
en las opiniones de los consumidores, pero también en el relato que emana desde el mismo restaurante y desde los huachacas. Ambos grupos son tipos ideales. Lo indígena está sumamente estetizado y lo huachaca recuerda un poco al roto de Nicolás Palacio, lo mejor de la raza chilena. En el contexto de los productos gourmet, en cambio, no se mueven filiaciones ni pertenencias, pero los emprendedores sí son representados de un modo idealizado. Se habla de ellos, y en realidad casi siempre de ellas, porque no logro entender por qué se imaginan que son mujeres, como personas cercanas a la naturaleza, capaces de tratar la naturaleza con cariño y respeto, personas pobres y esforzadas, que trabajan con amor y por amor, nunca por amor al dinero. Y en ese sentido, las emprendedoras no se parecerían nada a los empresarios. Y todo esto es un imaginario que los consumidores son capaces de poner sobre la mesa sin haber visto nunca quién está detrás de los productos. Basta con que vean el diseño y el envasado y aparece este ser imaginario. ¿Será que los emprendedores representan la otredad en juego en el mercado de los productos gourmet? El deseo de ayudar a los emprendedores que los consumidores declaran podría leerse como un componente de una relación de alteridad. ¿Por qué la figura de emprendedor opaca la de indígena? ¿Qué produce desconfianza en el código emprendedor indígena? Que parece ser inabordable, intragable a emprendedor indígena. Esas son algunas de las preguntas con que voy cerrando mi proyecto y que, bueno, quedarán abiertas. Ojalá den paso a algo más. Muchas gracias. Y ahora sí, no sé cuánto nos queda. No nos queda nada. Unos minutos más. Eso, si quieren para dialogar aquí un poquito y ya. Me encantó. Yo puedo partir solo, mientras presentaba, estaba tratando de imaginar el conflicto entre nuevas y viejas formas de masculinidades dentro de esos espacios como el hoyo y que son además como es parte del... Y quería preguntar si es que alcanzaste a observar algo de eso. No, pero sí me ha parecido muy, o sea, en esta declaración huachaca, ellos hacen una reivindicación de una masculinidad sufriente, altamente alcoholizada y muy cariñosa. O sea, por ejemplo, hay unas partes donde ellos dicen que ellos sí pueden bailar con las mujeres mientras que los picos no. Pero no, lo que sí yo creo es que es también uno podría llamarlo estas masculinidades como un poco degradadas, porque no es la masculinidad, por eso me gusta esta idea de compararlo con el iceberg de Sevilla, no es ese chileno triunfador, en realidad es un perdedor, de alguna forma. Pero no. Y además ahí en el restaurante, en la cancha misma, tampoco creo que se logra ver con claridad. Ahora, si uno hiciera, por ejemplo, la distinción, que eso estaría interesante, entre los meseros del Hoyo y los meseros de Peumayén, ahí sí que la masculinidad está completamente, es súper distinta, po. Claro. Porque por un lado está esta masculinidad, o sea, está el mesero de camisa blanca y corbatita, o sea, un hombre, un caballero, dijéramos, machista y todo lo demás, y por este otro lado hasta eligen la ropa para que se visten igual hombres y mujeres, los meseros se visten igual, sean hombres o sean mujeres, etcétera, etcétera, sí. Sí, pero eso no he tenido oportunidad de verlo lamentablemente. Hola María Jesús. Gracias por la invitación y por el conversatorio, que está muy interesante. Un poco, bueno, tratando de hacer los nexos entre las presentaciones, yo sé que la tocaste y tu investigación siempre ha sido más sobre consumidores. Hablaste del tema de los meseros, pero no escuché mucho el rol de los dueños, de los que generan los restaurantes. Has tenido estos dos lugares como que has visitado constantemente. ¿Nunca has tenido aproximación hacia el discurso que tienen los mismos dueños, como un poco lo que comentaba Gustavo con restaurantes de la costa, ¿cierto?, de Uruguay? Entonces, ¿hay algo ahí en la exploración ahí que nos puedas contar o siempre ha sido desde la mirada del consumidor?
Siempre he sido desde la mirada del consumidor y la mirada de los dueños, la que a mí me interesa recoger es la que está en prensa, porque me interesa mucho el restaurante como discurso público. Entonces, realmente, o sea, no quiero sonar tan... A ver, por supuesto que la intimidad de los dueños de restaurantes debe ser también una cosa muy bella de conocer, pero en este caso a mí lo que me interesa es el restaurante como un emisor de un discurso público. Entonces, claro, yo más o menos manejo el discurso del de Peumayén, pero solo por prensa. No he tenido acercamiento, sí. Con los productores sí, con los dueños de las pequeñas empresas sí, pero con restaurantes no, claro, no he hecho. Me encantó, no conocía, vengo llegando, no conocía mucho la gente del CEDER y me encantó la investigación. La presentación en general de los tres, muy interesante. Ahora, no sé en qué etapa estás de tu proyecto o de avanzar en otras ideas, pero esto de que el discurso transmite una idea, ¿cierto? Que es como el fuerte de lo que tú estás tratando de ver, me lleva inevitablemente a pensar en cómo estos elementos culturales, ¿cierto? Asociados a la cocina, a la compra de un producto, etcétera, como lo que estás viendo tú, refuerzan una postura de cultura política y que quizás podrían permitirnos entender como las transformaciones que hemos vivido en el último tiempo respecto de esta idea de lo indígena que es como lo acepto pero hasta cierto punto, ¿cierto? Como, claro, justamente si lo trasladamos, lo comparamos con el proceso constituyente anterior y el estallido social, como sí, bandera, pero cuidado con los derechos que vamos a reconocer, o hasta cierto punto te acepto, etcétera, o sea, como me lleva a pensar eso. Y también cómo estos procesos están fuertemente relacionados a procesos emocionales, nostalgia, cierto pena que hablaban ustedes también, a memorias biográficas que finalmente igual van construyendo una cultura política que es súper interesante. No sé si lo puedes trasladar hacia allá. Lo estoy mirando súper desde lo político, pero me parece súper interesante hacer el juego. No, o sea, yo lo que más he logrado pensar en la política, bueno, no, o sea, yo creo que esto es política, pero no es la política, no he logrado vincularlo como con... Está vinculado a lo político y no tanto a la política. Exacto, sí, pero lo que está vinculado es a la política pública, eso sí, por todos lados, que es lo mismo que mencionaba Gustavo, o sea, pero eso más bien en los productos. Pero los restaurantes son un emergente que no está asociado a la política pública, o sea, pero está asociado a la gran paraguas que podríamos llamar multiculturalismo neoliberal. O sea, Peumayén no hubiera sido posible, no sería posible en otro contexto político que no sea ese. Y ese, sí, claro, pero lo que sí creo que, a mí lo que me hace más sentido para trabajar estas cosas es pensar más como en una política económica, en las políticas de fomento, creo que por ahí, y que son al mismo tiempo políticas de reconocimiento débiles y políticas de redistribución muy débiles también, pues. Pero es en ese cruce donde diría yo que surgen los productores de alimentos. El Hoyo y Peumayén no sabría dónde excepto por la cuestión del multiculturalismo, no sabría dónde posicionarlo. Sí. Voy a poner acá para que me estén en línea. Como siempre, todos los meses en JEPA, esta sesión ha terminado, pero la conversación continúa. Continuamos en junio con Karim Sondanes. ¿Por qué continuamos en junio? Me dejaste la cabeza así. Yo también tengo aquí anotaciones. Mañana vamos a conversar en junio. Isabel, gracias por traer tus invitados de tu evento de cooperación internacional. Gracias, están invitados a seguir con nosotros siempre y nos vemos para la próxima sesión de JEPA. Gracias, Jair. Podemos seguir, ya no estamos transmitiendo. Ahora vamos a decir las cosas de verdad.